como la inclusión social a través de la asignación universal por hijo y la guerra contra los abusos del poder económico, el drama opositor, fractura, parálisis y berrinche infantil. Además, la fiscal de Papel Prensa apunta a los jueces. Su neutralidad está quebrada. 23, una tapa y mucho para leer. Colectivo Sanitario, recorriendo todos los carriles para el cuidado de la salud. 20 minutos pasaron ya de las 2 de la tarde, continuamos por Radio América en este colectivo sanitario, y antes de seguir leyendo una cosita, escuchaba la música que a Pedro le llamaba mucho la atención de la publicidad del gobierno de la ciudad, no como aniñando una cuestión que tiene que ver con los espacios verdes, los espacios públicos, y a mí la gestión de Macri en espacios verdes, espacios públicos, me refiere a dos cosas puntualmente. Uno, al maltrato de indigentes a través del USEP de la parapolicía de Mauricio Macri, y el otro, la poda a destiempo de los albergues de la Ciudad de Buenos Aires, que causa un daño tremendo. Esto más allá de la tercerización de todas las empresas que tendrían que cuidar los parques públicos, que son todas privadas. Bueno, con la canción no alcanza. Digo, la canción con los nietos cantando en la casa hace falta un poquito más. Perdón que te interrumpa, pero aparte la gente que tiene Macri trabajando en lo que es espacios públicos y arbolado es gente incompetente que no tiene ningún conocimiento en la materia. Ahora acá, bueno, la radio se encuentra en la Comuna 13 y dentro de la Comuna 13 hay muchos vecinos trabajando en conjunto para hacer frente a esto porque se están cayendo los árboles de toda la comuna. Por eso, con la canción no alcanza, pero nos metemos en los temas médicos que de eso se trata, este colectivo sanitario, más allá de la realidad que nos pasa por los costados. Donato, momento de meternos con la fiebre española, la gripe española. Sí, la gripe española, que fue una pandemia, fue realmente una catástrofe ocurrida en 1918, que también se la llamó la Gran Gripe. Se habla de alrededor de 300 millones de personas fallecidas, que ocurre en el momento de la Primera Guerra Mundial, y bueno, fue una gripe producida por un virus tipo A, de la influenza, que nosotros ya hemos conocido, también H1N1, claro, como o sea, es parecido al virus que produjo la gripe H1N1 en la Argentina, como el año pasado, en el 2009, pero bueno, tiene diferencias genéticas en su adenoma, por lo cual la mortalidad y la gravedad de una infección es totalmente diferente a la que tuvimos nosotros. Pero para profundizar en esto, Donato, si te parece, presentamos ya a nuestro amigo, compañero, historiador, que suele hablar en esta sección con nosotros de este tipo de temas. Estamos en comunicación con Jorge Croce. Jorge, ¿cómo te va? Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bien, muy bien, digo, sorprendido por los números que tiraba Donato recién respecto de la cantidad de muertos. Sí, la pandemia de gripe española del 18, de la época de la Primera Guerra, fue prácticamente, y al criterio de varios historiadores, la peor pandemia que hubo en la historia de la humanidad. Se inició, se supone hay registros, que el paciente cero se inició en Kansas, estuvo en Kansas, en Estados Unidos, en la época de la Primera Guerra. A partir de ahí, y dado el movimiento de tropas en forma universal que había por el tema de la Gran Guerra, se expandió rápidamente por Europa, donde provocó el contagio de infinidad de personas. Lo importante de todo esto, aparte de lo que decía Donato recién, acerca de cuál era el virus médico, el virus patológico que la causaba, es como en aquel momento la prensa mundial, por el mismo tema de la guerra y por la gran censura que había en aquellos momentos, trataba de adjudicarle la enfermedad a distintos países. ¿Por qué se llama gripe española? Sí. ¿Verdad? Porque, claro, es un tema. Como te decía recién, el tema de la censura en los países en guerra, especialmente en Europa, impedía, obviamente, pasar el dato de que existía una enfermedad que provocaba estragos en su población. Uno de los pocos países que no estaba en guerra era España. Y fue uno de los primeros, si no el primer país,
que informó acerca de este caso. Con lo cual todo el mundo hablaba de la gripe que se había originado en España. ¿Y cuál mejor nombre que gripe española? Claro, ¿Sí? sí. Igualmente te digo algo y es un dato de color. En España no se lo llama gripe española, se lo llama el soldado de Nápoles. ¿Por qué? Porque claro, siempre hubo una especie de idea por la cual adjudicarle a otras personas o a otros países el origen de esta pandemia. Claro. Pero en este tema hay algo especial. Se había estrenado en aquellos momentos, en los años 17, 18, 19, una zarzuela muy conocida de José Serrano, que se llamaba La Canción del Olvido, que tenía una melodía muy pegadiza, que se llamaba El Soldado de Nápoles. Entonces, en los diarios, en la prensa, se decía que esa enfermedad era tan pegadiza como El Soldado de Nápoles. Qué dato, Jorge, tremendo. El dato es tremendo. Buenísimo. En España, esta enfermedad en aquellos momentos se conoció como El Soldado de Nápoles. Mirá los medios, ¿no?, de comunicación ya rompiendo. Exactamente. Acá en Argentina se la conoció como gripe con doble P. El que introdujo ese concepto acá fue obviamente el Diario de la Nación, que es una referencia insoslayable del periodismo de aquellos años, en los cuales en el año 18, en junio del 18, informan un artículo de este tipo de enfermedad y adjudica, soslayando aproximadamente el tema, se lo adjudica a la insuficiencias alimenticias que había en Europa. 10 días después de esto, ya estamos hablando en julio de 1918, extiende este problema que suscribía solamente a España, a Portugal y Dinamarca, con lo cual le da una entidad superior. Bueno, en octubre del 18 llega a Argentina. Llega a Argentina a través del puerto y a través de Brasil. ¿Por qué a través de Brasil? Porque Brasil estaba en guerra, cosa que no tenía Argentina. En Brasil esta pandemia, mejor dicho, provocó estragos al punto tal que provocó un antecedente que muchos años después, en los años 80, y Donato y mucha gente que nos está escuchando tendrá que recordar, hubo un posterior antecedente que fue la muerte de Tancredo Neves. ¿Se acuerda de Tancredo Neves? Sí, el claro. Presidente electo brasileño, Sí. que falleció antes de tomar posesión del mandato. Bueno, en el año 18, gripe española provocó la muerte del presidente electo Rodríguez Alves en Brasil, antes de que tomara posesión del mandato. Y ese antecedente fue que se utilizó para que asumiera José Sarney después. Con eso digo hasta qué punto ha llegado en aquel momento en Sudamérica, y especialmente en Brasil, el tema de la gripe española. Quería preguntarte, España también hubo casi 8 millones de infectados por este virus de influenza. En todo el mundo, mira, hay un dato y un país donde tuvo, el país que menos cantidad de infectados tuvo fue Grecia. Y casualmente, y esto es un tema para estudiar y debatir, es el país donde la vacuna no había llegado. Es un dato bastante interesante de estudiar. El país que menos infectados tuvo a nivel mundial fue Grecia. Interesante. No había vacunas, con lo cual da un dato para estudiar. Yo no aseguro absolutamente nada, es un tema médico obviamente, ¿no? Pero es un dato para estudiar. Volviendo al tema de acá, de Sudamérica y especialmente de Argentina, la pandemia se desarrolló en 2 etapas. Una que fue en octubre de 1918, que entró por el puerto de Buenos Aires y se extinguió en diciembre de ese mismo año, y otra que fue peor, que fue en 1919, que ingresó exactamente al revés, eso es, por las provincias del norte hacia Buenos Aires, por el contagio de Brasil, ¿sí? Bueno, los datos de las medidas profilácticas de aquel momento no difieren demasiado con la que tuvimos hace pocos años con la gripe A. Esto es desinfecciones, especialmente la de Riachuelo, prohibición de espectáculos y clases, inspecciones de salubridad, especialmente en fábricas y talleres de aquellos momentos, en algunas provincias del noroeste como Catamarca, La Rioja, hasta clausura de templos y prohibición de velorios, aunque parezca mentira, esto es así,
En Buenos Aires se habilitó un lazareto, como es el Hospital Muñiz, de aquellos momentos. Y un datito también más de color. Hasta ese momento, el Hospital Fernández de Buenos Aires, que queda acá cerquita donde estamos, en Palermo, había sido, esto seguramente se sabrá, el Sifilicomio de Buenos Aires. Ustedes lo sabían eso, ¿no? No, la verdad que no, te confieso que no. Bueno, te digo, el Hospital Fernández nació como el Sifilicomio de Mujeres de Buenos Aires, en los años 1880. Ya para la época esta que estamos hablando, que es la segunda década del siglo XX, ya no era el Sifilicomio, pero tenía en aquellos momentos una mala prensa social. Ninguna mujer se quería atender en el Hospital Fernández, ¿sí? Que era el Hospital de Mujeres, claro, o Hospital del Norte. Bueno, con el tratamiento que tuvo el tema de la gripe española, el Hospital Fernández empezó a ser aceptado públicamente, inclusive por las mujeres. Un dato interesante. Es un dato, exactamente. Es un dato, muy bien. Bueno, las medidas que te decía que se habían tomado acá en Buenos Aires y en Argentina, que llegó a tener aproximadamente 15.000 contagiadas, 15.000 víctimas, de las cuales el 20% falleció en Argentina entre el año 1818, octubre, y octubre de 1819. Pasó lo de siempre, un aumento desproporcionado de dos medicamentos que nos hacen acordar a los recientes alcohol en gel y barbijos, como en aquellos momentos eran las sales de quinina y el alcanfor, que eran casi inalcanzables para la población. Entre otras cosas, también lo que se había hecho era estudiar la diferencia entre el grado de morbilidad y de mortalidad que había en la enfermedad. Esto es, entre el grado de contagio y el grado de tasa de mortalidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, acá tenemos una diferencia que nos diferencia de aquellas enfermedades que las que estuvimos hablando las semanas anteriores, como la poliomielitis o la fiebre amarilla. Si bien la tasa de morbilidad, de contagio, era no reconocía clases sociales, sino que atacaba a cualquier clase social, la tasa de mortalidad estaba francamente diferenciada por aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Se entiende? Sí, responde la misma como siempre pasa, digamos. Exactamente. Los sectores más excluidos siempre son las víctimas. Exactamente. Y por eso a veces los sectores más concentrados de poder, más ubicados socialmente, tanto desprecio hacen de los sistemas públicos y no creen en el rol que cumple el Estado como sistema público de salud, ¿no es cierto? No, esto es cierto. Porque lo que padecen siempre este tipo de enfermedades, las pandemias, son enfermedades de la pobreza. La pandemia se relaciona con la pobreza, la epidemia se relaciona con la pobreza. Puede ser que un caso no tenga que ver con la pobreza, pero cuando hay epidemia es porque hay pobreza y problemas sociales de por medio, sin lugar a dudas. A esto voy cuando hablo que en Brasil el tema fue mucho más grave que en Argentina. En Brasil hasta ha llegado, como acabamos de decir, hasta el presidente de la nación. El contagio fue superior, la pobreza era superior en aquellos momentos, con lo cual te da una idea y ratifica la idea que vos estás diciendo en este momento. Estos datos de las 15.000 personas contagiadas y fallecidas en aquellos momentos, es solamente de Capital Federal y de las provincias. Excluye los territorios federales, los territorios nacionales, federales nacionales. Vamos a recordar una cosa, el mapa de Argentina político no es el mismo de hoy en día, no era en aquellos momentos. Y hay dos territorios nacionales, como era el territorio nacional de Formosa y el territorio nacional de Misiones, que por la proximidad con Brasil nos sugiere, y esto lo sugiere en un libro muy bueno de Adrián Carbonetti sobre este tema, que la mortalidad haya sido el doble, o sea, 30.000 personas. Pero no hay datos claros acerca de los contagiados y fallecidos en los territorios nacionales. Si bien no hay datos claros en la estadística,
Jorge, vos como siempre has sido muy claro y muy ilustrativo respecto de en este caso, la gripe española. Jorge, como siempre, te agradecemos. Por favor, te agradezco a vos y a Donato la posibilidad que dan para que toda la gente pueda aprender un poquito más.